Muy buenas tardes, buenas noches. Estamos muy agradecidos de contar con su presencia con nosotros. Seguimos en esta serie de predicaciones junto con mi compañero Jason Walls. Estamos muy agradecidos de contar de nuevo con su presencia con nosotros este día, esta tarde, esta noche, dependiendo en la zona de donde usted se encuentra. Bienvenido. Antes de abrir las escrituras, vamos a orar y pedir la ayuda de Dios en la predicación del Evangelio. Padre Santo, entramos en tu presencia. Estamos agradecidos por tu cuidado sobre nosotros el día de hoy. Te pedimos tu bendición sobre nuestras familias. Y pensamos, Padre, tú sabes que no ha sido fácil y pasando por las dificultades y algunos afectados grande manera en cuanto a la COVID-19 y oramos, Padre, que pueden recuperarse completo, que los que pensamos, Padre, en los que están sufriendo por otra causa y las dificultades, oramos que sostengas a cada uno. Ahora, Padre, específicamente te pedimos tu ayuda en cuanto a la predicación del Evangelio el día de hoy. Ayúdanos, Padre, que podemos traer honra y gloria a ti. Oramos sobre todo que más personas conozcan a Cristo como Salvador, que conozcan el perdón de los pecados. Ahora, Padre, quisiéramos encomendarnos en tus manos, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Vamos a leer en la Biblia, vamos a leer algunos pasajes, algunos versículos que tengo en mi corazón de compartir con ustedes. Quisiera que pensemos en Jesucristo como el buen pastor que nos salva. La gran obra que Él hizo en salvar a nosotros. Vamos a empezar leyendo algunos versículos. Vamos a leer en Isaías 53. Isaías 53, este capítulo conocido como el Evangelio del Antiguo Testamento. Isaías 53, muy bonito capítulo, que muchos detalles aquí acerca de los sufrimientos de Cristo, y es muy impresionante que nos confirma que la palabra de Dios que tenemos en la mano, o si usted no tiene Biblia, que confirma este capítulo que la palabra de Dios es viva y eficaz, y que la Biblia aplica a nosotros hoy en día, y es la palabra de Dios. Alrededor de 800 años antes de la venida del Mesías al mundo, el Salvador Jesucristo, el profeta Isaías escribió esas palabras. Isaías 53. Vamos a leer un solo versículo aquí, en capítulo 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Usted puede leer otros versículos, incluso el versículo 5, muy bonito. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Un ejemplo de una verdad presentada por el profeta Isaías acerca de los sufrimientos de Cristo cuando él fue herido por nuestras rebeliones. ¿Dónde? En la cruz. Y molido por nuestros pecados en la cruz. El castigo de nuestra paz, o el castigo necesario para que tuviéramos paz, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vamos a continuar leyendo. Vamos a leer en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Y versículos 21 a 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad
de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Personas religiosas, personas asociadas con esas obras, no conocidas por Cristo. Muy solemne. Ahora vamos a leer en Santiago capítulo 1, versículo 15. Santiago capítulo 1, versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es la consecuencia del pecado. Dice, el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahora, finalmente, quisiera leer en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Vamos a leer versículo 11. Bueno, versículo 10 también. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Dice el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Aquí son personas conocidas por el Señor. Un contraste con lo que vimos en Mateo capítulo 7, versículos 21 a 23. Personas que no eran conocidas, no son conocidas por el Señor. Aquí es una referencia a personas conocidas. 28 de nuevo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aquí es un pasaje entre muchos que enfatiza la seguridad eterna del creyente, que la salvación no se pierde, es imposible. La obra que nos salva basa 100% en Cristo. Y el valor de este sacrificio que Cristo hizo en la cruz nunca se pierde. Hemos leído varios versículos que presentan a nosotros nuestra gran necesidad delante de Dios. Hemos leído lo que el profeta Isaías, en Isaías 53, versículo 6, escribió. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Isaías está escribiendo acerca de una condición. Él está incluido en esa descripción. Todos nosotros nos descarriamos. En estos términos, Isaías incluye a sí mismo, que aplica a nosotros en 2020 o el año donde nos encontramos, que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. No somos ovejas, somos seres humanos, pero somos como ovejas, como el pueblo de Dios en aquel tiempo, que el pueblo de Dios había apartado por su propio camino y nosotros no somos diferentes. Nosotros, cada cual se apartó por su camino. Es decir, que nuestro
deseo natural es de ser independiente de Dios. Queremos nuestro propio camino. Queremos hacer lo que queremos. Y esa independencia es parte de una de las características del pecador y de nosotros. Somos pecadores. Y lo que vemos aquí es que somos como ovejas, que las ovejas quieren vagarse lejos. O sea, lo más peligroso es que no se dan cuenta de su posición ya muy retirado del pastor. Salen en Reddit y buscan pasto agradable y delicioso y las ovejas están vagando y hasta que se pierden. Puede pasar y la condición de la oveja es como nosotros buscando algo de satisfacernos. Uno busca satisfacción en los libros del mundo, las religiones, filosofías, tradiciones, las fiestas, sustancias. Y uno busca la satisfacción en estas cosas que no pueden satisfacernos. Nos roban de paz, nos roban de gozo. Son fuente de lágrimas. El pecado de hace 3 semanas, 4 semanas, no nos satisface hoy. En verdad, es una descripción muy apta a nosotros. Naturalmente, como seres humanos, cada cual se apartó por su camino. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. A pesar de estar escrito 800 años antes del Mesías, y ahora estamos 2020 años después de Cristo, pues es una descripción muy apta, otra vez, de pensar lo que fue escrito por Isaías es una descripción de nosotros, como seres humanos. Querido amigo, quisiera preguntarle, ¿a dónde va usted en la eternidad? Es la pregunta. La pregunta no es si usted ha unido con una iglesia. La pregunta es, si usted muriera, ¿dónde iría su alma? Es muy importante saber. Si usted es una persona perdida en sus pecados, que ha vagado lejos, por decirlo así, lo que Dios quiere para usted, usted puede ser salva. Usted puede ser salvo. Hay esperanza en este mensaje del Evangelio que mi compañero Jasón está predicando y su servidor. Tiene su casa en el puerto de la Cruz. Estamos en esto de presentar el mensaje de buenas nuevas. Es que da esperanza a personas desesperadas, despistadas, lejos de lo que Dios quiere. Necesitan el buen pastor. Y esta condición es una condición que es común a todos nosotros en la humanidad. El pecador ha vagado lejos de Dios, lejos de su protección, lejos de su voluntad. Quizás usted está pensando, pues, aplica a mí. Es bueno de ser honesto. Proverbios 22:3 dice, el avisado ve el mal y se esconde, pero los simples pasan y reciben daño. Es bueno ser avisado. Es una gran oportunidad de escuchar el mensaje de los hermanos, lo que mi hermano Jasón predica y lo que yo trato de predicar, que es una advertencia de pensar que no es bueno de continuar en nuestros pecados. Además, leímos en Santiago 1:15, el pecado siendo consumado da a luz la muerte.
Incluso uno puede ser religioso. Es lo que leímos en Mateo capítulo 7, versículos 21 y 23. Personas no conocidas por el Señor. Y llevaban ellos Señor en los labios, Señor, Señor. Profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Pero el Señor Jesucristo les declara ahí en este pasaje, nunca les conocí. Nunca. No son reconocidos por el Señor. No son los suyos. No pertenecen a Él. Pero leímos en Juan capítulo 10 algo muy diferente. Que nosotros, los salvos por el buen pastor, ya son conocidos. Hemos leído en Juan capítulo 10 acerca del buen pastor. Tenemos buenas noticias. Llegó en este mundo el buen pastor. Cristo dijo en Juan capítulo 10, versículo 11, lo siguiente: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. No le importaba la distancia. No le importaba el peligro de su viaje en buscarnos, en su viaje en venir al mundo. El Señor Jesucristo, Él vino conforme a la voluntad del Padre. Él vino a este mundo para este propósito. Juan capítulo 3 nos enseña que no vino al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, es una ilustración bella de un pastor fiel que ama a las ovejas, buscando personas perdidas. Es precisamente lo que tenemos en Lucas 19 y versículo 10. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Es precisamente lo que Cristo hizo. Cuando vino al mundo, buscaba lo que se había perdido. Personas perdidas. Personas que necesitan la salvación. Es precisamente lo que el Señor buscaba. Y el buen pastor, Juan 10, versículo 11, estas palabras bonitas que hemos leído. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Dónde dio su vida este buen pastor? En la cruz. En la cruz Él dio su vida. ¿Por quién? Por nosotros. Somos las ovejas perdidas. Él dio su vida en esa cruz. Su preciosa sangre fue derramada. En la cruz Él sufrió. Dice Isaías 53, versículo 6, nuestro versículo que leímos ahí. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero no termina ahí. Dice el versículo, continúa así. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Dónde cargó Jehová el pecado de todos nosotros? En el buen pastor. En la cruz. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todo lo que nos lleva a nosotros a una eternidad perdida, todo lo que nos condena, el Señor Jesucristo llevó el peso y las consecuencias de nuestros pecados en esta cruz. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él es nuestro sustituto. Él tomó el lugar para que usted no sufriera en una condenación eterna después de esta vida. Él sufrió en esta cruz para que no sufriéramos nosotros, condenados, no conocidos por el Señor como su pueblo, como en Mateo 7, versículo 21 a 23, en una eternidad perdida. Querido oyente, usted
puede tener esta vida eterna, la salvación de su alma, de ser una persona salva por gracia, no más una persona perdida en los pecados, no más lejos del buen pastor, pero disfrutando del compañerismo de Él, su presencia en su vida, el buen pastor. Hemos leído en Juan capítulo 10, versículo 27 a 29, Juan capítulo 10, versículo 27 a 29, dice el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Querido oyente, aquí dice, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz. Personas salvas, personas que conocen a Cristo, oyen su voz. Y le siguen a Cristo. La palabra de Dios dice, por los frutos los conoceréis. Si uno no escucha su voz, no le sigue, no es una oveja de Él. Una persona salva es una oveja salva por Cristo, el buen pastor. Una persona salva sí escucha la voz del buen pastor, sí lee la Biblia, sí es conocida por el buen pastor, no solamente una persona religiosa que está confiando en sus obras. Mateo 7, versículo 21-23. Personas confiando en sus obras. Nuestras obras no nos pueden salvar. La salvación no es por la ley, ni es por guardar una ley, una de las 10, nuestro favorito, quien sea. Pues la ley no nos salva. La religión no nos da el perdón. Si usted es una persona perdida en sus pecados, en peligro de enfrentar el juicio después de la muerte, Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Ninguno quiere enfrentar el juicio. Ninguno quiere experimentar la condenación. El pecado siendo consumado da a luz la muerte. No solamente la muerte física, pero la muerte eterna. Ninguno quiere experimentar la muerte eterna después de esta vida. Amigo, ven a Cristo. Ponga su fe en Cristo. Él dice en Juan capítulo 10, versículo 28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Es un regalo. Él nos da, el buen pastor da la salvación a la persona que confía en Él. La persona que confía en la obra que Él hizo en esa cruz para salvarnos, que pone su fe en Él, va a recibir la vida eterna. Dios le quiere otorgar la salvación. La salvación es gratuita. No por obras. Efesios 2, versículos 8 y 9. No por obras para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo. Yo les doy, versículo 28 de nuestro capítulo, Juan 10. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Vemos aquí en este pasaje que no se pierde la persona que recibe la salvación. Si usted recibe el regalo de vida eterna por fe en Cristo, jamás se perderá. La salvación basa 100% en Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, Él murió en la cruz cuando todos nuestros pecados estaban futuros.
hace 2000 años y poco más, el Señor Jesucristo, el buen pastor, murió por las ovejas. Dio su vida por las ovejas perdidas. Él murió por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. La salvación es por gracia. Gracia en el momento de recibir la salvación. Gracia 10 años después, 15 años después, si Dios nos permite de vivir más años, es por gracia, toda la vida. Y cuando Cristo murió en la cruz y murió por todos nuestros pecados, por eso la palabra de Dios dice, no perecerán jamás. De decir a una persona que la salvación, después de recibir a Cristo, que si usted peca, se pierde la salvación, es decir que Cristo no murió por este pecado. Es decir que Dios no quedó satisfecho con Cristo. Que Cristo cuando cuando sufrió en la cruz, solamente murió por un porcentaje de nuestros pecados. No. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo murió en la cruz por todos nuestros pecados. Por lo tanto, no se pierde la salvación. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Para terminar, hay doble seguridad. Dice, ni nadie, al final del versículo 28, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces estamos en la mano del buen pastor. Versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Dios le ofrece a usted vida eterna. No es vida temporal, es vida eterna en Cristo. Es salvación gratis. El perdón de todos sus pecados. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, para que no muriéramos por estos pecados para siempre en una eternidad perdida. Cristo murió en la cruz. Cristo sufrió en la cruz. Y Cristo dijo en estas palabras, Juan 10, versículo 28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Que el Señor bendiga lo que hemos escuchado, lo que vamos a escuchar. Bendiga ricamente a usted. Muchas gracias. Bienvenidos y muchas gracias por habernos acompañado otra vez en esta serie de predicaciones del Evangelio. Esperamos que usted ya haya recibido la salvación, el perdón de sus pecados. Pero si no, otra vez queremos compartir la buena nueva de salvación y el perdón de pecados por medio del Señor Jesucristo, anhelando y deseando que usted sea salvo hoy mismo. Hoy voy a leer en el libro de Gálatas y el capítulo 2, por favor. El libro de Gálatas y el capítulo 2. El versículo 20, Gálatas 2, 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjense en la última frase, donde el autor, que es el apóstol Pablo, dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cual me amó. Se refiere al Señor Jesucristo, que Cristo lo amó y se entregó a sí mismo por él. Un texto más en el libro de Hebreos, también en el Nuevo Testamento, casi al final de la Biblia, el libro de Hebreos, capítulo 1. Hebreos,
capítulo 1 y el versículo 9. Y el tema de este versículo es el Señor Jesucristo. Entonces, cuando dice has amado, se refiere al Señor Jesucristo. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Otra vez, tú has amado la justicia y aborrecido la maldad. Que el Señor bendiga su palabra y que Él bendiga lo que ya pudimos escuchar de nuestro hermano Juan. Si usted nos ha podido acompañar en esta serie de predicaciones, ya sabe que en la parte que a mí me corresponde, he estado hablando de frases o de acciones relacionadas al Señor Jesucristo. Por ejemplo, Cristo vino a buscar a los pecadores, vino a salvar, a los pecadores, que Cristo busca a lo que se había perdido, que Cristo recibe a los pecadores, que Cristo sufrió por nuestros pecados, que Cristo llevó nuestros pecados. Entonces, acciones relacionadas a nuestro Señor Jesucristo y lo que Él hizo a favor del pecador. Tal vez yo hubiera comenzado con lo que voy a mencionar hoy. Y la acción que quiero relacionar hoy a nuestro Señor Jesucristo es el amor o amar, que Cristo ama a los pecadores. Y eso es lo que leímos de las palabras del apóstol Pablo, que él dijo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, quiero decir hoy que Cristo ama a usted. Cristo lo quiere. Y por eso Cristo lo quiere salvar. Quiero que usted lo tenga muy entendido y que pueda llegar hasta lo más profundo de su corazón, que Cristo lo ama y lo quiere salvar. Ahora, el hecho de que Cristo nos ama es algo que muchos aprendemos desde la niñez. Uno de los primeros coritos que cantamos con los niños en la escuela dominical es Cristo me ama a mí. Su palabra dice así. Entonces, desde la niñez, muchos de nosotros hemos tenido el privilegio de saber que Cristo nos ama y nos quiere salvar. Pero a lo mejor yo estoy hablando con personas hoy que nunca han escuchado esa maravilla, esa nueva tan hermoso, que Cristo ama al pecador. Entonces queremos decirle que Cristo lo ama. Ahora, quiero concentrar mis comentarios en considerar el amor de Cristo. Y quiero comenzar con una pregunta. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué nos ama Jesucristo? ¿Por qué nos ama Dios? La Biblia enseña muy claramente que Dios nos ama. Hay versículos como Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la Biblia reitera una y otra vez que Dios nos ama, que Cristo nos ama. Pero la pregunta que quiero plantear hoy es, ¿por qué sería? ¿Por qué? Por ejemplo, si yo le preguntara a usted, ¿por qué ama usted a su esposo o a su esposa o a sus hijos o a sus papás? Usted me podría contestar por qué. Y tal vez me podrías decir muchas razones por las que usted ama
a ese ser querido. Hay una motivación, hay razones. Pero ¿por qué nos ama Cristo? Y usted dice, bueno, ¿por qué hace una pregunta? Pues claro que nos va a amar. Bueno, quiero que podamos considerar lo que leímos en Hebreos capítulo 1 y el versículo 9. Y al considerar ese texto, usted va a entender por qué hago la pregunta. Ese texto, hablando de Cristo, dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Se lo repito. Cristo, hablando de Cristo, dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, o has aborrecido el pecado. Ahora sí entiende usted por qué hago esa pregunta. Cristo ama la justicia. ¿Qué dice la Biblia acerca de nosotros? Juan capítulo 1 dice, o capítulo 3, perdón, dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Que amamos más las tinieblas que la luz. Que amamos más el pecado que la justicia. Amamos más la maldad, la iniquidad, lo pervertido que la santidad, que la justicia. Entonces usted ve el problema, ¿verdad? Nosotros amamos al pecado. Amamos nuestro pecado. Eso sí es cierto, amamos nuestro pecado. Pero Cristo ama la justicia. ¿No ve que somos incompatibles? Cristo y nosotros. Nosotros amamos cosas que Cristo no ama ni puede amar. Él aborrece, de hecho, lo que nosotros amamos. Entonces, por eso hago la pregunta, ¿por qué nos ama Cristo? Si somos tan pecadores, si cometemos tanto pecado, si estamos llenos del pecado. Y la respuesta es porque Cristo sencillamente nos quiere amar. Él ha decidido amarnos. Él no ama nuestro pecado, no aprueba para nada el pecado nuestro, no. Él aborrece nuestro pecado. Ni por un segundo puede Cristo mirar con agrado a nuestro pecado. Ni por un segundo puede Él tolerar nuestro pecado porque Él ama la santidad, ama la justicia. Entonces no lo puede hacer. Entonces, el amor de Cristo es incomprensible. Eso es lo que quería decir yo. En este primer punto, el amor de Cristo es incomprensible. Yo no puedo entender por qué Cristo nos ama si somos tan pecadores y Él es tan santo y tan justo. Y que Él aborrece el pecado es incomprensible, es algo que yo y usted no podemos comprender. Pero la verdad es que Cristo nos ama. Aborrece Él nuestro pecado. Cada mentira, cada mal pensamiento, cada vez que hemos codiciado, que hemos envidiado, que hemos tenido celos, que hemos dicho groserías y que hemos engañado, y podríamos seguir mencionando hasta que hubiéramos mencionado un sinfín de pecados y todos esos pecados Cristo los aborrece, pero a nosotros nos ama. Ahora sí entiende usted por qué digo que el amor de Cristo es incomprensible. Tenemos tanto pecado y a cada pecado Cristo lo aborrece, pero a nosotros nos ama. Ahora quiero decirle que
El amor de Cristo es inmerecido, que no lo merecemos. Y usted dice, pues yo puedo entender eso por lo que acaba de decir, que somos pecadores y Cristo aborrece el pecado. Sí, no merecemos el amor de Cristo. Él merece nuestro amor, porque Él ha hecho algo a nuestro favor. Él ha muerto en la cruz por nuestros pecados para salvarnos, y por lo cual Él merece, Él es digno de nuestro amor, Él es digno de nuestra devoción, pero nosotros no merecemos el amor de Cristo. Quiero ponerles un ejemplo. Leímos las palabras en Gálatas capítulo 12, el versículo 20, que dicen, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cree usted que ese hombre que pudo proclamar, que pudo declarar que Cristo lo había amado, cree usted que él merecía el amor de Cristo? El hombre se llamaba Pablo, el apóstol de la Biblia. Y ese hombre era un hombre muy malo antes de convertirse a Cristo, antes de ser salvado de su pecado, antes de ser perdonado. Era un hombre que perseguía al Señor Jesucristo. Usted puede leer acerca de él en el libro de los Hechos. Y en una ocasión, cuando él era joven, comenzó desde joven a perseguir a los seguidores del Señor Jesucristo. Y en una ocasión, cuando aún era un joven, estaba en una situación en que unos hombres estaban apedreando a un hombre que se llamaba Esteban y lo mataron. Y él estaba allí consintiendo la muerte de Esteban, pensando que está bien. Más adelante él empieza a buscar a los cristianos, a los que confiaban en Cristo, para llevarlos al juicio. Él tenía el deseo de matarlos. Y ahí en el juicio, él daba su testimonio, daba su voto y procuraba hacer que blasfemara la persona para poder matarla. Así era él. No creía en el Señor Jesucristo. Lo rechazaba y perseguía a los seguidores de Cristo. ¿Cree usted que él hizo algo para que Cristo lo amara? No, ¿verdad? No, él no merecía el amor de Cristo, porque él era un pecador. Y déjeme decirle algo, estimado oyente, usted y yo no merecemos el amor de Cristo. No lo merecemos. Somos indignos de su amor. Merecemos su juicio, su condenación, porque somos pecadores y hemos pecado contra Dios. El amor de Cristo es incomprensible. El amor de Cristo es inmerecido. Pero déjeme decirle que el amor de Cristo es incomparable. Usted sabe lo que es comparar, ¿verdad? A veces cuando uno quiere comprar algo y hay 2 o 3 productos y uno empieza a comparar, a ver cómo es este y cómo es el otro y cuáles son las ventajas y desventajas y los precios, y uno hace una comparación para ver cuál es mejor, cuál es el que más me gusta. Fíjese que el amor de Cristo es incomparable. Podemos pensar en el amor en el mundo, el amor entre
una pareja entre el esposo y su esposa, un amor especial. Uno puede pensar en el amor entre los padres y sus hijos, otro amor especial. Y podemos pensar en muchos ejemplos y los amores que hay en este mundo entre las relaciones en la humanidad. Pero ninguno de esos se puede comparar con el amor de Cristo. Es incomparable. Cristo mismo dijo estas palabras en Juan capítulo 15, el versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Capten estas palabras, por favor, porque son de Cristo mismo. Nadie tiene mayor, ¿no ve? Una comparación. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Querido oyente, quiero decirle que Cristo no solo puso su vida, o sea que murió por sus amigos, sino que Él murió por sus enemigos. Romanos capítulo 5, versículo 9, nos describe a nosotros como los enemigos de Dios. Enemigos de Dios por lo que habíamos hecho, por nuestro pecado, por lo que somos rebeldes, pecadores. Nos hemos declarado los enemigos de Dios. Y fíjese que Cristo amó tanto a sus enemigos que Él estaba dispuesto a morir, a poner su vida por sus enemigos. Estimado amigo, el amor de Cristo es incomparable. Usted puede pensar que usted ama a su esposo o a su esposa, y espero que sí, pero ese amor no se compara con el amor de Cristo. Si usted es mamá, usted o papá, usted puede ver a sus hijos y usted en su interior, en su ser, puede apreciar el amor que usted le tiene a su hijo, ¿verdad? Que usted estaría dispuesto a hacer cualquier cosa para el bienestar de su hijo. Pero con respeto le digo, ese amor no se compara con el amor de Cristo. Es incomparable su amor. Él amó a sus enemigos. Y fíjese en lo que acabamos de decir. Pablo, que era enemigo de Cristo, que perseguía a Cristo, que perseguía a los seguidores de Cristo, que hacía todo lo posible por destruir la obra de Cristo, que él pudo descubrir y decir, Él me amó. Y yo me imagino que para Pablo el amor de Cristo era incomparable, que nunca había experimentado un amor así, un amor inigualable. Por último, fíjese en lo que pudo aprender el apóstol Pablo. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, él dice, el cual me amó. Fíjese que él no dice, el cual nos amó. Y es cierto, podemos decir que Cristo nos amó. Pero él dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me amó. Estimado oyente, el amor de Cristo es individual. Es individual. Él ama a las personas. En la palabra de Dios hay otro ejemplo. Bueno, hay varios, pero menciono un ejemplo. Un día el Señor Jesucristo estaba
en la ciudad. Vino corriendo un joven que era muy rico. Él quería saber lo que tenía que hacer él para heredar la salvación, la vida eterna. Y viene corriendo a Cristo y empieza a conversar con Cristo. ¿Sabe que después de esta conversación, cuando el joven se va, dice que Cristo mirándolo, lo amó? Ese joven rico, aunque se fue sin la salvación, no pudo decir que Cristo no me amó. Y estimado amigo, usted no puede decir que Cristo no lo ama. Cristo ama al pecador. Cristo ama al pecador. Incomprensible que sea, inmerecido que sea, incomparable que sea, Cristo ama al pecador. Y ese amor tan inmenso de Cristo lo llevó a entregarse, a morir en vez del pecador. Lo llevó a tomar el lugar del pecador y sufrir por sus pecados. ¡Ay, qué amor! ¡Qué amor! Estimado amigo, hay personas que piensan que la salvación depende del amor de uno, ¿verdad? Y hay personas, por ejemplo, que hablan de lo mucho que aman a Dios, que quieren a Dios. Y no, es que yo lo amo mucho, lo quiero, pero muchísimo. Y a veces, erróneamente, esas personas piensan que su amor es el que salva. Quiero que usted sepa que no es cierto. No es el amor mío, mi amor por Cristo, sino es su amor por mí, lo que Él hizo en la cruz. Fíjese en lo que dice Pablo aquí. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Él está diciendo que Cristo me amó tanto. A pesar de mis muchos pecados, a pesar de mi rebelión, a pesar de lo que soy, Él inmerecidamente me amó. Y por haberme amado tanto, Él se entregó. O sea, en otras palabras, Él murió por mí. Él murió por mis pecados. Tomó mi lugar. Él se entregó a sí mismo por mí. Y lo que Pablo está recalcando es que yo soy salvo por lo que hizo Cristo. No porque yo cambié o que yo reformé mi vida o que yo dejé mi pecado. No, Él está diciendo, soy salvo sencillamente porque Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él murió por mí. Estimado amigo, queremos que usted sepa que a pesar de sus muchos pecados, a pesar de lo que hay en su vida, Cristo lo amó y lo ama. Y Él se entregó a sí mismo por el pecador. El apóstol Pablo, cuando él supo que Cristo lo había amado tanto, y cuando él supo lo que Cristo había hecho, que Cristo se había entregado por él en la cruz, se le hizo muy fácil confiar en Cristo, creer en Él, poner su confianza en Él, pensando, Él es el que me salva. Yo no me puedo salvar. Y estimado amigo,
Esperamos que usted se dé cuenta de lo mismo hoy, que Cristo lo ama, que Él murió por el pecador y que usted pueda confiar en Cristo, poner su fe en Él, descansar en Él y en lo que Él hizo en la cruz a su favor. Que sepa, por favor, que la salvación no es por su amor por Cristo, no es por sus obras, no es por la reformación, no es por otra cosa, sino que es por lo que Cristo hizo en la cruz. Que usted hoy pueda confiar en el Señor Jesucristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oremos, por favor. Padre Santo, te damos las gracias que Cristo vino a salvar a los pecadores. Te damos las gracias que Él busca lo que se había perdido, que Él recibe a los pecadores. Te damos las gracias que Él ama al pecador. Padre, en muy poco hemos intentado comprender el amor de Cristo, que es un amor incomprensible, un amor inmerecido, un amor incomparable, pero es un amor individual, que Él ama al pecador. Padre, te rogamos que personas hoy puedan confiar en Él, que haya salvación. Te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado otra vez el día de hoy. Dios mediante, mañana a la misma hora estaremos para compartir la palabra de Dios. Si usted tiene una pregunta, una duda o comentario, puede hacerlo ahí en los comentarios. Si usted quiere que aclaremos algo, también lo puede mencionar ahí en los comentarios. Deseamos que usted sea salvo, que usted tenga perdón de sus pecados. Si usted ya es salvo, esperamos o le invitamos a que personas a escuchar los mensajes de salvación, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Que el Señor bendiga su palabra el día de hoy. Gracias.